Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En esta tercera y última entrega sobre cómo el hombre se las ha ingeniado para contabilizar el tiempo, veremos cómo hacia el año 1600 ya se implantó el calendario que usamos en la actualidad en Occidente. De cómo llegamos a él y de sus bondades hablaremos en los siguientes minutos. Un hito importante en la medición del tiempo fue la aparición de los primeros relojes mecánicos. A partir de 1300 empiezan a aparecer este tipo de relojes capaces de calcular las horas sin error humano que los relojes de arena o de agua podían producir. El caso es que uno o varios inventores crearon con metal varias ruedas dentadas, unidas a un mecanismo de escape que más tarde se ensabló con un engranaje, ejes, poleas, pesas y manecillas para señalar intervalos de tiempo. El aparato se movía gracias a las pesas que bajaban lentamente y hacían girar las ruedas dentadas del mecanismo de escape que obligaban al eje a dar vueltas regularmente, lo cual a su vez movía las manecillas. Estos primitivos relojes tampoco eran muy fiables. Eran proclives a retrasarse, adelantarse y ampliar las variaciones de reloj a reloj en lo relativo a qué hora era y qué cantidad de tiempo constituía una hora. Pero estos relojes dejaron claro que el tiempo podía medirse objetivamente en lugar de quedar sujeto a la interpretación de cualquiera. Y así llegamos a los inicios del siglo XVI, momento en el que el calendario se había desplazado de las verdaderas estaciones de la Tierra unos 10 días desde el calendario juliano. Se conocía el hecho, pero ¿cómo arreglarlo? ¿Quién decidía cómo arreglarlo? Como casi siempre en esta época, la Iglesia tenía algo que decir. El primer intento fue en 1512, cuando el Papa Julio II convocó el Quinto Concilio de Letrán, y se empezaron a plantear preguntas como ¿en qué año debería basarse la fecha del siguiente equinoccio? ¿El de la reforma de César? ¿El nacimiento de Cristo? ¿El Concilio de Nicea? ¿O la creación del mundo? ¿Cuál era el meridiano exacto sobre el que pasar los cálculos de la Pascua de Resurrección? ¿Roma? ¿Jerusalén? ¿Y qué se hace si el equinoccio pasa por Roma al anochecer y amanece en Tierra Santa? En 1514, el Papa León X invitó al mayor experto de la época en calendarios, el astrónomo, médico y obispo danés Pablo de Hindenburgo, a que encabezara una comisión para la reforma del calendario. Pablo propuso arreglarlo, no quitando días, sino cambiando la fecha del equinoccio venido al 10 de marzo, que estimó erróneamente por dar por buena una serie de cartas astronómicas consideradas excelentes en la época, las tablas alfonsíes, confeccionadas en 1272 por astrónomos judíos de la corte del rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla. León X ordenó en 1514 que la curia enviase cartas a todos los monarcas cristianos, pidiéndoles su opinión sobre la propuesta de Pablo, pero solo unos pocos respondieron, por lo que no salió adelante ninguna modificación. Una vez disuelto el concilio del asunto del calendario, volvió a olvidarse otros 70 años. En esta época también tenemos a un famoso astrónomo, Nicolás Copérnico, que hizo sus estudios sobre la duración del año, diferenciando entre los dos tipos de año medidos por los astrónomos. Uno era el año trópico o de las estaciones, que es el tiempo que tardan las estaciones en completar un ciclo y comenzar uno nuevo. Este es el año de las 4 estaciones. Está determinado por la duración del tiempo que transcurre entre dos equinoccios vernales, cuando los planos del ecuador y de la elíptica del Sol se cortan en primavera. El otro año es el año astral o astronómico,
también llamado año sidéreo, que mide el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol hasta un punto exacto del espacio. La diferencia entre estos dos años son 20 minutos, y no fue entendida hasta los tiempos de Newton, y se debe a la fuerza de atracción que ejerce el Sol y la Luna sobre una Tierra que no es una esfera perfecta, lo que hace que el eje de la Tierra tenga un movimiento ligeramente oscilante. A pesar de todo, Copérnico llegó a una medida notablemente precisa del año trópico: 365 días, 5 horas, 49 minutos y 29 segundos. Una de las estimaciones más aproximadas al valor real del año trópico. Todos estos valores lo publicó Copérnico en su De Revolutionibus en el año 1453, mismo año en que murió, y que había escrito casi 15 años antes, pero que no se atrevía a publicar, pues demostraba su hipótesis heliocéntrica, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que no sería bien recibida por los tradicionalistas, ni por la Iglesia, ni por las universidades. Además, durante milenios, la humanidad había pensado que la Tierra era el centro del universo, una teoría demostrada por Ptolomeo y todos los grandes astrónomos antiguos y modernos. Para curarse en salud, el libro lo encabezaba una dedicatoria al Papa Pablo III, en el que reconocía que sus puntos de vista eran polémicos y pidiendo que la Iglesia fuese tolerante con la ciencia que había detrás de sus hipótesis. A pesar de los temores de Copérnico, su libro despertó al principio poca polémica. Es más, pasó sin pena ni gloria. Una excepción fue la vehemente reacción de Lutero y los protestantes. Como puristas bíblicos consideraban subversiva cualquier desviación de las escrituras y refutaron el sistema heliocéntrico de Copérnico con pasajes de la Biblia que parecían decir que la Tierra estaba quieta mientras que el Sol se mueve. Decía Lutero sobre Copérnico: el necio quiere dar al traste con toda la ciencia de la astronomía, pero según las escrituras, Josué ordenó al Sol y no a la Tierra que se detuviera. Y así llegamos a un papa de nombre Gregorio XIII, al que finalmente llegó una solución para ajustar el calendario. Este se llamaba al nacer Hugo Compagni y pertenecía a una familia noble de Roma, lo que le facilitó ser un alto funcionario papal antes de ser elegido papa el 14 de mayo de 1572. Ya siendo papa, intentó con entusiasmo acabar con el protestantismo, construyendo colegios católicos por toda Europa y promoviendo reformas de la Iglesia en Alemania, Polonia y Bélgica. También envió misioneros jesuitas a lugares como la India, Filipinas y China, donde los barcos europeos habían comenzado a llegar con regularidad. Pero casi todo esto se ha olvidado, y a Gregorio se le recuerda principalmente por ser el papa que corrigió por fin el tiempo, una hazaña que pide una pregunta: ¿por qué este papa? Probablemente su motivación venía del mismo celo que ponía en promover la educación y en devolver a la Iglesia un cauce más intelectual, pero también venía de los esfuerzos por aplicar como pontífice las reformas aprobadas por diversos concilios. Uno de estos ordenaba la reedición del misal y del breviario, lo que implicaba obligatoriamente la necesidad de un calendario actualizado. Esta propuesta para actualizar el calendario fue presentada al Papa en 1581 por 9 personas que estuvieron trabajando en ello durante muchos años antes. Los firmantes fueron un cardenal, un obispo, un antiguo patriarca sirio, un ciudadano maltés, un abogado francés, un teólogo español, un médico y 2 científicos eruditos. El cardenal y el obispo eran altos funcionarios eclesiásticos, hoy casi olvidados. El cardenal era Guglielmo Sileto, helenista, y era quien presidía la comisión. El obispo se llamaba Vicente de Lauri de Mondovì y era un experto en el calendario de la Iglesia y en su historia. El patriarca era Ignacio de Antioquía, entendido en matemáticas y medicina,
y llevó a la comisión una perspectiva oriental sobre la astronomía y el calendario. El ciudadano maltés, Leonardo de Aret, era experto en árabe. El abogado francés, Serafinus Olivarius Rotae, estaba en la comisión como experto de las muchas consecuencias de la reforma que afectaban a las leyes católicas y civiles. El español era Pedro Chacón, teólogo y filólogo, que aconsejó al comité acerca de las opiniones sobre el calendario del Papa y de la Iglesia, del pasado y del presente, y sobre los puntos críticos de la Pascua de Resurrección y los días santos. Otro integrante era el fraile dominico Ignacio Danti, matemático, astrónomo, cartógrafo y pintor. El último miembro de la comisión era Antonio Lillo, que representaba los intereses de su difunto hermano, que había publicado el libro Compendio de los nuevos cálculos para la corrección del calendario, que se basaba en los cálculos realizados por Copérnico. Al parecer, la comisión estaba de acuerdo en que un calendario tenía que ser lo bastante sencillo para que lo entendieran y utilizaran todos. La dificultad estribaba en hacer que el margen de error fuese lo más pequeño posible. La siguiente tarea de la comisión fue decidir cuál de las muchas medidas del año era la más fiable. El valor medio del año que se introdujo en la reforma, que es nuestro año trópico del calendario, es de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Solo 26 segundos más lento, es decir, más largo, que el año trópico verdadero, calculado con relojes atómicos a finales del siglo XX. Casi nada. Una vez determinada la duración del año, la comisión se planteó el siguiente problema para la reforma: cómo zanjar la diferencia entre el año juliano y el año verdadero que había calculado. Lillo propuso dos alternativas para ajustar ambos calendarios. Una era suprimir 10 años bisiestos seguidos. La otra, la más radical, suprimir 10 días de golpe, que es la solución que finalmente se adoptó. El 14 de septiembre de 1580, la comisión firmó un informe oficial que envió a Gregorio XIII con las soluciones propuestas. También añadió una cláusula que normalizaba que el día del año nuevo era el 1 de enero, la fecha utilizada por Julio César en su momento por las tablas alfonsinas. Gregorio aprobó con entusiasmo el plan, que se preparó para ponerse en práctica en octubre de 1581. ¿Por qué octubre? Pues porque octubre era el mes de menos días que días con santos tenía, y así era más sencillo de quitar santos. Pero un retraso de última hora lo impidió, pues la comisión esperaba un estudioso flamenco llamado Adrián Van Zeys, que había prometido aportar ciertas mejoras a la propuesta, aunque al parecer lo único que se consiguió fue posponer la fecha hasta el año 1582. El texto de la bula lo redactó el representante español Pedro Chacón en otoño de 1581. Así las cosas, el 24 de febrero de 1582, Gregorio XIII, ya con 80 años, se sentó ante una mesa que todavía se conserva en Mondragone y firmó la bula que haría de aquel el último año del calendario de Julio César, al menos para los países católicos todavía dispuestos a aceptar decretos de la desprestigiada autoridad de la Santa Sede. El 1 de marzo se fijó el texto a las puertas de San Pedro, la Cancillería de Roma y otros lugares de la ciudad. Impreso junto con el nuevo calendario perpetuo y las bases del nuevo sistema, se enviaron ejemplares a todos los países católicos, a través de los nuncios papales, mientras todo se preparaba para una nueva era del calendario que se bautizó con el nombre del Papa, es decir, calendario gregoriano. Y llegó el momento señalado para el cambio. El jueves 4 de octubre de 1582, según el calendario juliano, le siguió el viernes 15 de octubre de 1582, ya según el calendario gregoriano. De esta forma desaparecieron 10 días de la fase que llevaba el calendario juliano. Y ahora buena pregunta. ¿Cuál es el secreto de por qué este calendario, que mantiene los mismos meses y días del calendario juliano, fuera más exacto? Todo era cuestión de los años bisiesto.
El nuevo calendario gregoriano determinaba que eran bisiestos, es decir, tendrían 366 días todos los años que fueran múltiplos de 4, excepto los múltiplos de 100, que no serían bisiestos, pero sí bisiestos aquellos cuyos múltiplos fueran de 400. De esta forma, el desfase entre el año marcado por el calendario y el año marcado por las estaciones sería de 26 segundos cada año. Así que, para que hubiera un desfase de un día, deberían discurrir más de 3.300 años. Hay que quitarse el sombrero ante este buen ajuste. Ya tenemos el calendario publicado y puesto en funcionamiento por la Iglesia Católica, pero ¿fue asumido por todos los países? Si el Vaticano hubiera publicado el edicto un siglo antes, es casi seguro que se habría obedecido en una Europa entonces mayoritariamente católica. Pero en 1582, el continente era un cambiante mosaico de protestantes y católicos, de reinos y ducados, aliados del Papa o enemigos. Inmediatamente lo asumieron los países católicos como España y como consecuencia sus posesiones, Italia, Francia y Portugal. Y antes de 1600, Polonia, Hungría, Bohemia y Moravia. En los países en los que la Iglesia era protestante, el calendario no cayó muy bien. Hubo quien argumentó que el calendario del Papa era contra natura. En un folleto decían que los agricultores ya no volverían a saber cuándo arar y sembrar los campos, y que los pájaros estarían confundidos y no sabrían cuándo cantar ni cuándo salir volando. Con esta política de confusión, no es de extrañar que hubiera que esperar hasta el siglo XVIII para que se incorporaran al calendario gregoriano países como Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Países Bajos, Noruega, Dinamarca. Y finalmente, en la primera década del siglo XX, es decir, hace poco más de un siglo, se incorporaron países como Letonia, Albania, Rusia, Grecia. Hoy, en el siglo XXI, se utilizan en la Tierra 4 calendarios más aparte del gregoriano. Tenemos el calendario chino, en el que este año 2022 es el 4720, el calendario islámico, en el que estamos en el año 1443, el calendario hindú, en el que estamos en el 1944, y el calendario hebreo, que estamos en el año 5783. Y esto es todo lo que os quería contar sobre el apasionante mundo de cómo la humanidad enfrenta la contabilidad del paso del tiempo. No quería acabar estos audios sobre la historia de cómo contabilizar el tiempo sin hablar de un genio que defendió la ciencia por encima de las creencias del tiempo. Durante 70 años, la Iglesia guardó silencio sobre los estudios de Copérnico. Tuvo que llegar Galileo Galilei, lo que le hizo refrendar públicamente la hipótesis heliocéntrica de Copérnico en 1613, una postura que 2 años más tarde llevó a Galileo a ser acusado de hereje ante la Inquisición. Lo absolvieron, pero creó tal conmoción que la Iglesia investigó oficialmente la teoría copérnica a principios de 1616. Y las autoridades eclesiásticas analizaron la afirmación fundamental copérnica que el Sol es el centro del universo y está totalmente inmóvil, y que la Tierra no es el centro del universo, no está inmóvil, sino que se mueve físicamente y además tiene movimiento diurno. El 24 de febrero de 1616, los calificadores del Santo Oficio llegaron a la conclusión de que la teoría heliocéntrica era estúpida y absurda, filosofía y formalmente herética, ya que expresamente contradecía las enseñanzas de varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Así que la Inquisición obligó a Galileo en 1635 a abjurar de la teoría heliocéntrista o afrontar la tortura o una posible ejecución. Fue uno de los últimos intentos por parte del viejo orden medieval de someter la ciencia al dogma y lo profano a lo sagrado. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify
y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.